La primera ponencia lleva por título Percepción remota de entornos confinados para la clasificación de objetos 3D. Prácticamente en esta ponencia va a ser más que nada una charla en la que voy a tratar de destacar los puntos no relevantes del uso de sistemas LIDAR y de fotogrametría para clasificación de patrones en general. Y en realidad es un trabajo que pienso avanzar y desarrollar más. Entonces espero que sea toda nutritiva y voy a comenzar con el contenido. Bueno, daré una breve introducción de los sistemas de percepción remota. En particular, como bien comentaba, el sistema LIDAR y la fotogrametría. Sabemos que utilizan como base el espectro de frecuencia, en donde la fotogrametría utiliza imágenes digitales que requieren del espectro visible, y por lo general los sistemas LIDAR utilizan señales láser. Daré un enfoque de la clasificación de nubes de puntos 3D para un caso de estudio particular. Al final, presentaré unos breves o parciales resultados al momento de utilizar esta forma de presentar las nubes de puntos de ambas naturalezas, tanto de LIDAR como de fotogrametría. Si bien, en términos generales, la percepción remota se define como los métodos que emplean la energía electromagnética para detectar, grabar y medir las características de un objetivo como la superficie de la Tierra. En este caso particular, me enfoqué en tomar datos de espacios cerrados, que le llamé entornos confinados. Por lo general le llaman entornos confinados a áreas de difícil acceso y de riesgo para el ser humano. Es decir, áreas donde hay algún desastre, áreas donde exista energía o radiación nuclear, y por esto poder utilizar el manejo de sistemas o la tecnología para obtener una reconstrucción 3D de el medio, el entorno. Si bien con esto lo que se pretende es robustecer modelos digitales, pero a un nivel macroscópico, no nada más de que se quede en una manera superficial, sino también llegar un poco más allá, en donde normalmente los vehículos aéreos no tripulados no pueden llegar, ¿no? También otros tópicos de aplicación muy interesantes que utilizan esta tecnología son la navegación en modelos espaciales 3D de estos espacios cerrados, y también actualmente es tema de investigación, desarrollar servicios de emergencia para interiores, ¿no? Mediante geolocalización. Entonces aquí nada más en la figura 1 presento el espectro electromagnético. Sabemos que es la base de la percepción remota. Sin embargo, habrá otras señales, como las señales acústicas, que también podrían servirnos como sensores remotos, ¿no? Pero en este caso particular, nos basamos en el espectro visible, ¿sí? Y las frecuencias de las señales láser. En términos generales, la fotogrametría es la ciencia que permite realizar mediciones mediante fotografías con cierto grado de precisión. Se utilizan los fundamentos de la óptica, el conocimiento interno de la geometría de una cámara, su orientación para reconstruir dimensiones y posiciones de objetos representados en las fotografías. Su implementación requiere del conocimiento detallado de las cámaras, es decir, es la parte fundamental de la fotogrametría, tener un buen conocimiento del medio de transducción, es decir, poder obtener una buena calibración de la cámara para poder hacer las predicciones adecuadas y obtener una nube de puntos lo más fina posible. Si bien uno de los problemas o detalles que presenta la fotogrametría son problemas de distorsión, ¿no? Problemas de que no haya el correcto emparejamiento entre imágenes, y por lo tanto generen puntos con un margen de error. Actualmente, dentro de la fotogrametría existen softwares que se encargan de desarrollar, bueno, no solo, es todo un proceso, ¿no? En donde este proceso, en lo particular, o de forma parcial, utilizan la tecnología o el método de Structure from Motion para obtener sus modelos digitales.
Dentro de los softwares comerciales existe Agisoft, Pixodia, Colmap, Monler, que son de código abierto, y los primeros que son de software de licencia. Entonces, como una forma general de presentar cómo están estructurados estos software, es primero utilizan las fotografías para calcular su ubicación de la cámara y generar una nube de puntos de baja densidad. ¿Sí? Posteriormente se genera una nube de puntos 3D de alta densidad, de alta densidad, utilizando la nube de puntos de densidad baja como datos de entrada. Y al final, generar una malla georreferenciada desde la nube de puntos con alta densidad y cubrir la textura con color. Entonces, dentro de lo importante de utilizar la fotogrametría, cabe mencionar que para poder hacer una georreferenciación correcta, se deben de obtener información de los puntos de control de terreno para poder obtener la escala adecuada y su ubicación. La captura y colección de imágenes pues va a depender de cada software, las condiciones necesarias para que exista el correcto traslapamiento entre imágenes y tratar de evitar imágenes que nos provoquen ruido en las fotogrametrías. Como tema importante, al momento de generar una reconstrucción 3D, pues este tema es un tema fundamental, obtener la planificación de la trayectoria utilizando waypoints. Y también se sabe que dentro de la fotogrametría y la percepción remota, el término ground truth se refiere a la localización de la información colectada, es decir, entre más conocimientos se tenga del entorno, poder tener o una comparativa, ya sea de manera topográfica, y la fotogrametría para tener datos certeros, ¿no? del entorno de estudio. Aquí en la figura 3 tenemos un diagrama de flujo del proceso de operación general de un software basado en Structure from Motion para la generación de modelos digitales. Y podemos ver que en un principio se obtienen los parámetros de la cámara, se ingresan las imágenes, se efectúa el método de Structure from Motion. ¿Sí? Este método de Structure from Motion está conformado por 3 etapas importantes, en el que primero se obtiene la extracción de características, se lleva a cabo la convolución de los puntos y al final obtener un refinamiento de puntos 3D. Posteriormente hay otros procesos, cada uno de los software tratan de afinar para obtener los mejores modelos digitales. ¿Sí? Hay que geolocalizar los nubes de puntos 3D, obtener el desificado de la nube de puntos 3D y al final llevar a cabo una serie de procesos para obtener el suavizado de la superficie y la generación de un mallado 3D. Al final veremos un producto digital 3D como los modelos digitales de elevación o simplemente las nubes de puntos 3D. Una característica importante de utilizar la fotogrametría es que puedes disponer de las nubes de puntos, de los datos geoespaciales y también de los datos de los canales RGB, es decir, los datos de color. Aquí en la figura 4, en términos prácticos, sabemos que para poder llevar a cabo la reconstrucción 3D de un entorno de estudio, en este caso un área abierta, un área submarina o simplemente un área encerrada, como es el caso de la imagen inferior, mediante los distintos vehículos no tripulados. Esos vehículos no tripulados no me voy a enfocar en su dinámica, pero sabemos que son importantes para poder efectuar toda la trayectoria adecuada y la captura de imágenes. Si bien deben estar, primero que nada, bien estabilizados y también seguir una trayectoria según el entorno de estudio o el objeto de estudio. Entonces aquí podemos ver diferentes formas de obtener una reconstrucción 3D según su planificación de trayectoria. Al final de la nube de puntos 3D, utilizando la fotogrametría, vamos a obtener una serie de datos representados de forma vectorial, en donde para poder hacer las transformaciones adecuadas entre el espacio objeto y el espacio en los frames, se debe obtener la ecuación principal, es la ecuación 1, que no es más que nada una cinemática del modelo, como si estuviera representando un cuerpo rígido, en donde F, determinado por los datos espaciales, que dependen de X, Y, Z, T, es un punto 3D del modelo fotogramétrico. ¿Sí? F barra, su vector aumentado para poder llevar a cabo las transformaciones adecuadas, es decir, donde R es la matriz de rotación,
es una matriz de 3×3, y T es un vector de traslación. Al momento de efectuar las operaciones adecuadas, podemos llevar el objeto entre marcos, ¿no? Y S, que es un factor de escala del modelo fotogramétrico. Entonces, una característica importante es que para poder tener una georreferenciación adecuada de la nube de puntos 3D en base al espacio objeto, se deben requerir los puntos de control, ¿sí? De esta manera podríamos obtener conocimientos sobre los datos de la matriz de rotación y el vector de traslación. Por otro lado, tenemos un sistema LIDAR. Si bien un sistema LIDAR que proviene del acrónimo Light Detection and Ranging, y no es más que nada que el aprovechamiento y detección de la luz, la cual es una tecnología que nos permite medir distancias o rangos, en donde necesitamos primero emitir una señal. Esta es reflejada y por medio de la ecuación de onda y el retardo, puede calcularse la distancia entre el LIDAR y el objeto, ¿sí? Entonces aquí tenemos en la figura 5 un diagrama de bloques, términos generales, de cómo llevar a cabo la transmisión y recepción de la señal, y poder internamente en los sistemas LIDAR llevar a cabo los procesos adecuados de la electrónica, como es el acoplamiento de la señal, en las amplificaciones y posteriormente procesamientos mediante computadora. En términos generales, podemos ver aquí cómo calcular la distancia a través de un diagrama de tiempos, donde podemos ver la señal óptica transmitida y la señal óptica recibida. Esta ha sido enviada. Una vez que se detecta su reflejo, podríamos calcular la distancia en base a esta ecuación, donde conocemos la velocidad de la luz y el tiempo de transmisión, el tiempo de retorno del pulso láser. En general, un sistema de percepción remota, LIDAR, consiste normalmente de un buscador de amplitud láser que detecta rangos y un sistema de orientación y posicionamiento, el cual está formado por una central inercial, una unidad de medición inercial y un sistema de geolocalización, ¿no? Como un GPS. Entonces, en conjunto pueden generar coordenadas 3D de los objetos que detecta. Aquí en la imagen podemos ver la reconstrucción 3D de un recinto confinado mediante un espacio cerrado mediante sistema LIDAR. De igual manera, se puede hacer la transformación entre espacio-objeto y el espacio de los frames, que ha sido tomado las nubes de puntos 3D. La única diferencia es que bien calibrado el sistema LIDAR, no tendríamos el problema del factor de escala. Entonces también podemos representar la transformación mediante una matriz de rotación y un vector de traslación. Aquí, una vez teniendo las nubes de puntos 3D, lo más complicado es poder llevar a cabo los empalmes de las nubes de puntos 3D para poder sacar ventaja tanto de los sistemas o la reconstrucción 3D obtenida mediante fotogrametría y sacar ventaja de los sistemas LIDAR. Entonces se puede obtener también su representación en su forma cinemática, y lo más correcto es tratar de emparejar esas nubes de puntos 3D, pero aquí en esta metodología es una metodología bastante simple, en donde una vez que se pueden referenciar una nube entre otra, en este caso como el sistema de LIDAR, conozco los datos de referencia, entonces eso me permite poder establecer un marco de referencia común y mi nube de puntos 3D fotogramétrica poderla llevar a cabo a ese marco de referencia común. El factor de escala se puede hacer simplemente seleccionando puntos homólogos de un objeto y poder llevar a cabo. En este caso, en el caso particular, se lleva a cabo una generación de nubes de puntos 3D utilizando nubes de puntos LIDAR y de fotogrametría, ¿sí? Pero no se cuentan con las nubes, no se cuentan con los puntos de control. Entonces, como se tiene un entorno cerrado, pueden encontrarse puntos homólogos y a partir de ahí poder generar un empalme. Sin embargo, va a haber error. Entonces, se trata simplemente de comparar mediante la distancia euclidia, punto a punto, y poder obtener los datos de color, los datos de la nube de puntos LIDAR. En este caso, voy a hablar, para el caso particular, de un LIDAR que no cuenta con datos de RGB.
¿sí? Al final veremos qué aplicación tiene esto. De forma general también, como se cuentan las nubes de puntos 3D de un sistema LIDAR, una vez que se tiene una referenciación local, se puede obtener una referenciación global mediante una central inercial y los datos de GPS. Y podemos ver su representación de los puntos o de los puntos que formarían parte del cuerpo rígido o un modelo igual, análogamente a las representaciones anteriores, en donde podemos ver el punto, el centro de masa determinado por los vectores X y O y la matriz de rotación adecuada que relacione las posiciones en función del sistema de posicionamiento global. Dentro de las aplicaciones importantes de utilizar nubes de punto LIDAR y de fotogrametría es que, bueno, por ejemplo, aquí muestra una imagen en donde he obtenido la nube de puntos 3D de fotogrametría de un edificio y también se han obtenido nubes de puntos 3D, pero este es en modo terrestre. Toda la parte del efecto de sombra no se puede distinguir porque obviamente fue tomado en terrestre. Sin embargo, si pudiéramos sacar o hacer la unión entre modelos, una ventaja que tienen los sistemas LIDAR es que están bien georreferenciados, por lo tanto podría tener una mejor ubicación de los datos de fotogrametría, sin contar con los puntos de control, ¿no? Pero lo ideal es tener esos puntos de control para poder encontrar puntos homólogos y hacer una buena correspondencia. También, al momento de generar nubes de puntos 3D o una reconstrucción 3D, vale la pena poder ingresar la reconstrucción 3D de lugares cerrados, ¿no? Como es el caso en la parte tercer piso de este edificio, poder obtener la reconstrucción 3D y tener modelos más robustos. Esto nos va a ayudar a ubicar, ¿sí? Ubicar objetos dentro de espacios cerrados. Si bien esta idea surgió en base a un evento catastrófico, en donde se trataba de llevar primero el vehículo aéreo no tripulado a un edificio y ubicarse para poder detectar válvulas o fugas. Entonces, esta es la parte interesante, ¿no? De poder robustecer estos modelos digitales, ¿sí? O estas nubes de puntos 3D, desde el punto de vista de la percepción remota. Otra aplicación importante es poder llevar a cabo la segmentación de árboles, utilizando sistemas LIDAR y también los datos de color. Aquí solamente se hizo el recorrido y lo que se pretende de forma esquemática es tratar de encerrar las copas de los árboles. Si bien eso también es un trabajo bastante elaborado por todo el tratamiento que hay entre árboles, pero mediante técnicas de segmentación, unas más finas como el clusterizado, nos permitirían ayudar a distinguir la vegetación. Pero ¿qué más si podemos contar con los datos de color, ¿no? Con los datos RGB? Sabemos que existen hoy en día tecnologías que pueden integrar esos datos, pero aquí la ventaja es que el LIDAR como tal contaría con todo el rango de captura de imágenes, perdón, de captura de frames, y es, digo, una de las ventajas del LIDAR es poder obtener nubes de puntos bastante densas, ¿sí? Entonces prácticamente es aprovechar las ventajas que tienen uno y otro forma de hacer la reconstrucción 3D. Aquí también podemos llevar a cabo, podemos ver en la figura 11 cómo se llevó a cabo un acotamiento de puntos 3D en copas de árbol. Y si podemos obtener los datos de color, si bien en este caso solamente disponemos los datos de intensidad del LIDAR, pero sabemos que los datos de color nos pueden dar un distintivo de ese patrón que quisiéramos identificar. Y por lo tanto nos daría mayor información de ese objeto, ¿no? En función de sus puntos, de sus puntos. Entonces aquí se ha hecho una selección por región de interés y de lo que se busca, como bien comentaba, se pueden llevar a cabo procesos de caracterización. Podemos ver aquí su representación de nubes de puntos 3D y su interpolación y también caracterizarlo en formas geométricas, que eso, eso es el caso ideal, ¿no? En realidad la vegetación presenta muchas irregularidades en cuanto a su forma geométrica. En algunos casos tiene una forma muy definida, pero, y eso es donde, como el caso de los pinos, ¿no? Y estos árboles, podríamos hacer una aproximación a cónicas, pero no siempre es así. Una vez que se han obtenido la segmentación de nubes de puntos 3D
de objetos de interés. Entonces, para poder llevar a cabo una clasificación sin enviar los datos o utilizar los datos en burdo de las nubes de puntos, se van a utilizar aquí las características. Esas características van a ser métricas estadísticas de la dispersión de puntos, ¿no? De la distribución de puntos de cada objeto seleccionado por, en este caso para el ejemplo, por cuboides. Entonces, estas métricas estadísticas incluyen mínimos, máximos, rango, media aritmética y métricas de tendencia central, y al final poderlas ingresar en un clasificador. Para el caso de estudio de caso, lo que se pretende es poder llevar a cabo la validación de técnicas de Machine Learning mediante la clasificación de objetos 3D. Entonces, creo que la clave de todos los clasificadores siempre se ha sabido, y más en la literatura, es que se debe tener un buen tratamiento de datos previos a los clasificadores, ¿sí? Ese buen tratamiento de datos nos va a ayudar a no hacer operaciones redundantes, ¿sí? Y va a ayudar a optimizar o hacer los procesos más ligeros. Entonces aquí como de forma general podemos ver que en este ejemplo se van a obtener bases de datos en un tamaño mínimo de datos de fotogrametría, de LIDAR, sí por separado, y de los dos datos de LIDAR y de los datos RGB de la fotogrametría. Después se obtiene la segmentación, la extracción de características, que van a ser las métricas estadísticas de cada segmentación. La segmentación se va a llevar a cabo con cuboides, y al final llevar a cabo un método de clasificación para validar su desempeño. En realidad, en este ejemplo, en estos primeros experimentos, lo que se busca es tratar de de encontrar los clasificadores adecuados para la información que voy a proveer. En realidad, como la información es mínima, no va tanto problema, pero lo que se busca es que se pueda robustecer. Para poder llevar a cabo la adquisición de nubes de puntos 3D, se utilizó un vehículo terrestre no tripulado, que no es más que un vehículo móvil, en donde se le va a consignar una trayectoria y poder hacer la captura de las imágenes. Aquí podemos ver un esquema del sistema embebido. No es más que un robotito, un NXT, el cual contiene microprocesador, contiene datos que puede sensar como infrarrojo, ultrasonido, una central inercial, y tiene como actuadores bueno, son 3 motores de corriente directa, pero 2 están en paralelo, y como datos de adquisición, pero de forma en comunicación con la computadora, va a captar las imágenes o los frames de LIDAR, y también de forma, os puedo decir, como fuera de línea, obtener las imágenes RGB, y posteriormente obtener las fotogrametrías. Para un correcto diseño de trayectorias, se puede dividir la trayectoria en un conjunto de n segmentos, como se puede representar por la ecuación 9. Cada uno de los segmentos se escribe como una función polinomial de grado P, ¿sí? Entonces, aquí pues va a ser qué tan complejo quieres que sea tu trayectoria y de qué datos dispones para poder optimizar esa trayectoria, ¿sí? Esto en términos generales lo puedes llevar a cabo en un vehículo aéreo no tripulado, un vehículo terrestre o un submarino. Entonces, cada segmento de trayectoria se diseña empleando un proceso de optimización. Entonces, se considera la siguiente función de costo. En términos generales, no es más que una integral que va a hacer el cálculo sobre un intervalo de tiempo, y esta función va a depender de la dinámica del modelo, va a depender del modelo dinámico del vehículo, ¿sí? X son los estados, ¿sí? Pueden ser posiciones, ¿sí? O posiciones angulares. Tau la entrada de control, la acción de control que lleva a cabo el vehículo dinámico, y X super índice N, que es la enésima derivada del estado, ¿sí? Como posición, velocidad, aceleración. El caso de estudio, tenemos un entorno, es un entorno cerrado, no es más que hacer la captura de un espacio donde tienes mucho ruido, tienes objetos de diferente forma. Lo que se busca es tratar de identificar mediante su distribución de puntos a qué correspondería cada uno de los objetos mediante un encerro. Es un encerro manual, ¿no? La segmentación no se hace de forma automática.
solamente es de forma manual en estos primeros, en esas primeras prácticas. Después se obtiene la generación de nubes de puntos 3D, utilizando el sistema líder y fotogrametría. El proceso de operación es realizar la fusión de datos. Por un lado tenemos la cámara RGB, 30 frames por segundo, se obtiene el grueso de los datos, llevar a cabo el proceso de la fotogrametría, seleccionar una región de interés y análogamente con el LIDAR se obtienen nubes de puntos 3D, 10 frames por segundo, generar el grueso de nubes de puntos 3D, se obtiene una región de interés sobre las nubes de puntos 3D y se hace un acotamiento, ¿no? Este acotamiento se le llama cuboide, es como si fuera un prisma, y se seleccionan los puntos que se encuentran dentro de ese prisma. Posiblemente en la región de interés se busca hacer el emparejamiento de nubes de puntos 3D y al final obtener datos de posición y de RGB. Aquí, para poder llevar a cabo el proceso final de la clasificación, tenemos un sistema móvil, una planificación de ruta, la generación de nubes de puntos 3D, tanto de LIDAR como de fotogrametría. Se genera una nube de puntos 3D en donde se puede corregir problemas de distorsión y densidad de puntos, ¿no? Como el caso de las nubes de puntos LIDAR. Se hacen, en este caso, para la práctica, 10 escenarios diferentes. Y esos 10 escenarios diferentes, para el caso de la fotogrametría, simplemente cambia la resolución para los primeros casos, y para el caso del LIDAR, cambia la posición de los frames, ¿sí? Y esa posición de los frames me entregan diferentes ubicación de los datos. Después se lleva a cabo la segmentación de puntos 3D mediante cuboides. Aquí le llamo objetos 3D cerrados por puntos, pero realmente lo que quise fue clasificar objetos de la misma naturaleza, como son plantas, unas plantas, porque aquí lo que se busca es poder llevar a cabo la extrapolación de este experimento para ambientes más complejos. Entonces aquí simplemente se seleccionaron 5 plantas de diferente forma, diferente tamaño, pero la planta la seleccioné con una maceta, ¿no? Solamente aquí en términos generales, lo que busco es la forma o la distribución de puntos, o puede decir la semántica que lleva ese objeto, y de ahí poder generar sus métricas estadísticas y posteriormente hacer la preparación para las bases de datos y poder llevar a cabo la clasificación mediante técnicas de Machine Learning. Las nubes de puntos 3D, LIDAR y fotogrametría, aquí se puede ver la fotogrametría, podemos ver problemas de distorsión. Quienes han trabajado con nubes de puntos de fotogrametría podrán darse cuenta que si ustedes hacen un acercamiento, como aquí está muy cerca, la imagen es una fotogrametría de rango corto, los problemas de distorsión son muy notorios, ¿sí? Y eso va a depender mucho de la calibración de la imagen y los empalmes también, y de las técnicas de fotogrametría. Entonces, si ustedes hicieran un zoom sobre construcciones 3D, así directo sobre el modelo, podría notarse que hay problemas de distorsión. Mientras que en los sistemas LIDAR los problemas son de desificación de puntos. Puedes tener puntos muy bien referenciados, muy finos, pero vas a encontrar desificación de puntos, ¿no? Y más cuando dejas un tiempo de retardo captando los frames, y eso va a generar desificación de puntos. Entonces, aquí lo que se busca es comparar prácticamente nubes de puntos y asignar los datos de color a los datos de LIDAR. Jesús, perdona por la interrupción. Sí. Tenemos muchísimas preguntas y quisiera que las contestáramos al final. Entonces, si pudieras ir concluyendo, nos quedan 5 minutos aproximadamente. Sí, fue rápido. Muchas gracias. Claro que sí. Aquí se hicieron diferentes escenarios, ¿sí? Variando la distancia euclídea, y bueno, traté de quedarme con el que mejor, a simple vista, o sea, se pueden obtener las métricas, ¿no? Para generar una mejor nube de puntos fina, y sobre esa se hace la clasificación. Tengo el resultado de la nube de puntos 3D, LIDAR, de la región de interés, y se lleva a cabo N escenas, ¿sí? Con N objetos. En este caso se hacen 10 escenas por 5 objetos, y para cada escenario, fotogrametría, LIDAR, y al final nube de puntos de LIDAR y fotogrametría. Aquí es un ejemplo del desarrollo de 10 escenarios, variando la posición de LIDAR de los frames. Esos escenarios tomo la segmentación de cada objeto, y ese objeto es el que preparo para los datos de clasificación. Aquí podemos ver segmentación por clusterizado. Esto lo utilizo para los modelos de referencia, ¿sí? Por clusterizado. También utiliza la base de distancia euclídea.
lleva a cabo la segmentación de puntos 3D por cuboides, sus métricas estadísticas. Este es de los datos de, llamo LIFO, LIDAR fotogrametría, datos de LIDAR y los datos de RGB, esas son mis referencias, y obtengo en sus métricas, y obtengo 10 diferentes, ¿no? Y con ruido, con datos que se aparecen dispersos fuera del objeto de interés. Se obtienen las 89 métricas estadísticas, y pues más que nada tiene que ver con sus dimensiones, ¿sí? En la distribución de puntos. Se hace la preparación de datos como una matriz, y se seleccionan vectores objeto, y los vectores en renglón serán cada una de las características, y estas son las que ingreso a mi clasificador. Bueno, ya comenté, se generan 3 escenarios. Aquí la prueba de clasificación es entrenar a un clasificador solamente con los datos de LIDAR y fotogrametría, y hacer las pruebas con los datos que no conocemos, es decir, con los datos de LIDAR y de fotogrametría, pero por separado. Entonces se hace la segmentación de puntos 3D, pero ahora de fotogrametría, y estos datos son los que voy a validar. Estos datos no se han entrenado. Solamente tengo los datos que obtuve de la unión de la integración de ambas nubes de puntos 3D, pero aquí separaba los datos, pero por separado. Digamos que esos datos no fueron entrenados, tienen otra dispersión de puntos, pero sin embargo del mismo objeto. Se hace una matriz de confusión de las 10 escenas, y podemos ver que para el caso de los datos de fotogrametría se hace una correcta clasificación, excepto para el caso del objeto 3, hay confusión con el objeto 1, pero sabemos que el objeto 1 y el objeto 3 son la misma planta, nada más que cambia el tamaño. Y para el objeto 4 y 5, la distribución de puntos no es muy fina, y también hay un margen de error. Y para el caso de los datos de fotogrametría, esos son datos no conocidos. Se entrenó a la red, perdón, al clasificador con datos de fotogrametría y LIDAR juntos. Y también se hizo la validación para, utilizando datos de LIDAR, igual análogamente, por separado, con datos inclusive datos que no pertenecen al objeto de interés. Se hace la validación. Aquí esos datos no han sido entrenados. Y vemos que falla, ¿no? Tiene un alto grado de error, en donde solamente logra clasificar, para el caso del objeto 3, 6, pero también lo confunde con el objeto 1, con 4, ¿sí? 4 eventos. Entonces aquí es un experimento pequeño, ¿sí? Lo que se busca es generar nubes de puntos 3D, bases de datos más robustas y más amplias en base a los escenarios, es decir, hacer 100 escenarios diferentes y una cantidad grande de objetos. Entonces, esto lo que se busca es poder llevar a cabo la clasificación de objetos, pero en entornos más complejos. Entonces, ¿qué podemos ver como objetivo, como conclusión de esta metodología? Es que se remueve la distorsión de los puntos obtenidos de la fotogrametría, se elimina la densificación de puntos 3D, se obtienen nubes de puntos 3D referenciadas, utilizando el LIDAR, y se genera una nube de puntos 3D ligera para posteriores procesamientos. Y la referencia de las nubes de puntos 3D nos permite referenciar los objetos de interés, es decir, en este caso los cuboides, y los datos de RGB de los puntos 3D brindan mayor información de los objetos a clasificar mediante la obtención de sus estadísticos. Si tienes datos de color, qué mejor para poder clasificar en términos, en este contexto, ¿no? De la clasificación. Y el modelo de estudio es escalable a escenarios más complejos, ¿sí? Poderlo llevar a cabo aplicaciones de agricultura de precisión o en reconocimiento de objetos en modelos digitales de terreno. Y bueno, hay que hacer mucho trabajo, solamente es un inicio, y hay que robustecer esas bases de datos y ampliar la validación. Entonces, queda todo. Algunas referencias, sistema de investigación, y gracias por su atención. Si tienen preguntas, con todo gusto. Muchas gracias, Jesús. Sí, hay muchísimas preguntas. Tu conferencia ha generado muchísima expectativa y hay muchas personas que están participando. Entonces, vamos a pasar directo. Nos vamos a ir a contestarlas hasta las 5 para ir a tiempo. No tendremos receso y traeremos directo al taller. Entonces, ¿qué te parece, Jesús, si paso de 2 en 2 las preguntas? Ajá, sí está bien. Varias personas preguntaron si la fotogrametría puede considerarse como un raster. Y otras personas también preguntan si las diferencias en color en los árboles, ¿qué significa las diferencias de color en los árboles utilizando LIDAR? Sí. A ver, para la primera pregunta, la fotogrametría puedes obtener, como bien lo comenté en un principio, modelos digitales. Eso se puede representar en su formato raster, ¿sí? Sí puede representar como un producto final de la fotogrametría, los datos en formato raster, como las ortofotografías. Para el caso de los sistemas LIDAR, el color en la vegetación solamente tendría variación en la intensidad.
Eso sí nos serviría también como un patrón. De hecho, también lo tengo considerado para ingresarlo a mi clasificador, los datos de intensidad. De hecho, bueno, por ahí preguntan que qué lenguaje de programación estoy utilizando. Todo lo estoy haciendo en MATLAB, todo es en vectorial y los datos de intensidad los puedo agregar y también obtener métricas estadísticas. Así, en primera instancia, sí nos dan un rasgo. Los datos de intensidad nos dan un rasgo de la reflectividad en la superficie, ¿no? Sobre todo hablando de la vegetación. Excelente. Te paso otras dos preguntas, Jesús. Ujú. ¿Qué tanto afecta la luz solar o la lluvia para la nube de puntos? Y la segunda, ¿se podría aplicar la nube de puntos para cuestiones de minería subterránea? Sí. A ver, la luz solar, si entendí bien, ¿para el LIDAR o para la fotogrametría? No entendí bien esa pregunta. Eh, a ver, permíteme. La pregunta está directamente, ¿cómo afecta la luz solar o la lluvia a la nube de puntos? Me imagino que se refieren a esta nube de puntos que estabas comentando después de la clasificación que hacías. Sí, bueno, a ver, en general, en la lluvia no es una condición adecuada, ¿no? Obtener nubes de puntos 3D. Sobre todo en la fotogrametría se tiene que tomar condiciones adecuadas de iluminación y también de la distancia. Y también para el LIDAR. La lluvia, las nubes causan problemas en la medición, causan ruido, causan ruido en la clasificación de puntos. Y yo en el experimento es en un entorno cerrado, si no, no hay lluvia, es un lugar cerrado. Para el caso del ejemplo. Solamente para el caso de fotogrametría sí utiliza la iluminación de la radiación solar. Nada más. Excelente. Y otra persona preguntaba si se puede utilizar este tipo de metodologías, la nube de puntos para minería subterránea. Ah, sí. Sí, sí se puede utilizar para entornos cerrados como cavernas y como para hacer la reconstrucción 3D de toda la trayectoria subterránea y poder geolocalizar el espacio. Ese sistema de interés se utiliza mucho, por ejemplo, para excavación, no necesariamente para minería, pero sí, entre mejor se tenga conocimiento del entorno cerrado, la ventaja que tiene el LIDAR es que puede operar sin utilizar la luz, ¿no? O sin utilizar luz visible. Es una de las ventajas del LIDAR también, obtener esa reconstrucción 3D. Sí, sí se podría. Excelente. Hay una pregunta muy específica, entonces yo creo que la voy a dejar sola porque también está un poco larga. Hay una persona que dice que ha utilizado un dron Mavic 2 para hacer nubes de puntos, que tiene configuradas las tomas a 70 grados para la toma de fotografía. ¿Está bien este parámetro o debería modificarla? También comentar que uso Open Drone Map, que es un open source, ya que Agisoft tiene un costo por su uso. Sí, mira, yo en realidad hice las pruebas con Agisoft, ese es software comercial, la versión demo, no se gastó absolutamente nada, pero también utilicé Colmac para la reconstrucción 3D. O sea, sí, utilizando software libre. Nada más la diferencia son las capacidades de cada uno, pero sí me sirvió la reconstrucción 3D utilizando Colmac. Sí, y no conozco la plataforma de DJI que integra datos de LIDAR con RGB, pero pues, sí tendré que saber un poquito más al respecto para dar una mejor opinión. Excelente, muchas gracias. Otra pregunta, doctor, muchas gracias por su conferencia. Una duda, ¿existen datos abiertos para poder hacer un ejercicio? En los datos a través de fotogrametría, los datos obtenidos son distintos con distintas bases de raster, distintas dimensiones. No entendí muy bien esa pregunta. Bueno, ¿están Sí, disponibles? Sí. Ajá, a ver lo que de entendí. nuevo te la hago. La primera es acerca de los datos abiertos para poder hacer un ejercicio y la segunda, si en los datos a través de fotogrametría los datos se obtienen de distintas bases de raster a través de distintas dimensiones. Ajá. La segunda pregunta, no se tienen datos digital de diferente dimensión, no. Y si están abiertos datos, aún no, porque estoy trabajando en un sistema de investigación. Podría compartir probablemente bases de datos que he obtenido de mis experimentos, pero como se pretende obtener, desarrollar esta investigación, aún todavía no están abiertos y solamente todo lo tengo en MATLAB. No lo tengo E- en un GitHub. Posiblemente, como Ujú. voy a tener mejores resultados, sí pienso subirlo. Excelente. También hay una persona que pregunta si se puede proporcionar bibliografía de puntos LIDAR con dron. Una bibliografía de puntos LIDAR con dron.
Me Sí, sí. imagino que se refiere a ejercicios ya más, más de aplicados, ¿no? ¿No? No tanto de base de datos. Ajá. Si se refiere a eh, utilizar esas tecnologías para aplicaciones específicas, Ujú. solamente yo con artículos, he encontrado artículos, pero una literatura que pueda referenciar solamente por separado, ¿no? Estudiar la fotogrametría, el LIDAR por separado y la dinámica de los vehículos, solo por separado. Pero todo es integrado, es solamente en artículos lo he encontrado. No tengo una literatura que englobe todo, ¿no? Fotogrametría, LIDAR y aparte drones. Excelente. Otra persona pregunta, Jesús, ¿con qué software trabajaste los procesos que nos muestra de clasificación de los puntos LIDAR? Todo se utilizó en la suite de Machine Learning de MATLAB. Se validó para el primer ejercicio de 3 clasificadores, 20 clasificadores de Machine Learning fueron bien desempeñados a 100%. Pero obviamente la base de datos es pequeña, no está tan robusta. Por eso es que tienen que hacerse más experimentos. Pero yo en el caso ya para objetivos de investigación, pues entonces tengo de trabajar sobre un algoritmo en específico, ¿no? O al menos 1 o 3 algoritmos específicos y ver su desempeño. Si es de aplicación, si es de contribución, pues hay que trabajar sobre la teoría. Excelente. Otra pregunta, ¿qué atributos tiene la base de datos que se genera previamente a la clasificación? ¿Qué atributos? Son métricas estadísticas, Perfecto. son parámetros de Eh, métricas estadísticas. perfecto. Hay otras preguntas que te iré haciendo, Jesús, hasta que, bueno, tenemos 3 minutos todavía. Ajá. Hay una persona que comenta, comentaste que realizas Machine Learning para hacer la clasificación. ¿Qué lenguaje de programación utilizas? Si es Python, utilizas TensorFlow para realizar la clasificación y saber si el flujo de trabajo para realizar la clasificación es parecido a hacer visión por computadora para clasificar imágenes. Y mi segunda pregunta es si tu experimento puede funcionar con nubes de puntos más densas o necesitarías mejorar tu muestreo. Sí, la última pregunta, sí, sin problema, se puede llevar a cabo el experimento con problemas densos. De hecho, esa es la principal característica, ¿no? De la metodología, poder como hacer un filtrado, así, con pura comparativa, quitando esas nubes de puntos que hacen más densas los objetos, ¿no? O los modelos. ¿Y qué tecnología? Bueno, ¿qué herramientas de software es MATLAB? Se puede hacer también en Python, pero yo en lo particular, como MATLAB es más de propósito, un lenguaje de programación de propósito específico, más para hacer operaciones matriciales, por eso me he enfocado más en ello y pues hay una gama de posibilidades de herramientas matemáticas. En Python es un lenguaje de programación más general y entonces hay que buscar para cada una de las aplicaciones las bibliotecas adecuadas, ¿no? Entonces sí se puede llevar a cabo, teniendo los algoritmos, las ecuaciones, puedes implementarlas, ¿no? Excelente. Una última pregunta ya para ir cerrando, Jesús. Cuando se pasa al clasificador, ¿los vectores deben de ir normalizados? Lo digo porque noté diferencias significativas en los valores de los mismos. Sí, sí van, toda la georreferenciación de los cuboides se hacen estandarizados, se geolocalizan en un marco de referencia estandarizado. Se pueden obtener sus funciones de distribución, también normalizadas, eso es un problema. Y los datos que se ven así con muy anómalos son datos de la cantidad de puntos, ¿no? O sea, son datos que se obtuvieron por las variaciones, también coeficientes de variación, que fueron muy grandes. Y aún así, a pesar de esos datos anómalos, pues el clasificador funcionó bien. Digo, pero son unos cuantos, son un par o 3 de ellos que salen fuera de la estandarización, ¿no? O normalización entre 0 y 1 unidades. Pero sí, no hubo problema. O sea, lo más correcto sería estandarizar todo sobre 0 y 1. Pero no hubo problema. Excelente. Pues muchísimas gracias, Jesús, por tu excelente participación. Muchísimas preguntas todavía quedaron abiertas. Me imagino que las personas que están haciendo las preguntas pueden contactarte por algún medio en caso de que quieran seguir la discusión que está bien interesante. En este momento debemos pasar ya al siguiente taller. Sin embargo, si puedes poner tu correo, por favor. Sí, Sí. ya puse en la pantalla compartida. Excelente. Ahí pueden ver el Ajá. correo. Por favor, los asistentes que dejaron ahí preguntas que no pudieron ser respondidas por el tiempo, anoten ese correo y se lo envían al doctor.
que con mucho gusto lo responderá. Muchas gracias, Jesús, por tu ponencia y por tu amabilidad en responder todas las preguntas. Sí, no, gracias a ustedes. Espero que sea de apertura este tema de investigación, porque para mí pues, la retroalimentación ayuda a fortalecer el tema que estoy desarrollando. Muchas gracias y pues estaré en contacto con ustedes. Tienen mi correo.